a todos los presentes y voy a compartir entonces con ustedes la presentación. Me esperan un poquitito, a ver. Está el compartir acá. Se me corre. Acá está compartir. Ya, ahora sí. Sacar esto de acá. Ahora sí. Entonces, procedamos al repaso. Recuerden que estuvimos viendo el concepto de signo, y ese concepto lo quise profundizar porque saben de la concepción que tengamos de este concepto que es muy importante, tremendamente importante. Yo diría que es un concepto clave y meridiano de la liturgia. Entonces he querido profundizar en este aspecto, ¿ya? Entonces, y este concepto sale de la definición que tenemos del documento del Concilio Vaticano II que se llama Sacrosanctum Concilium, que tiene que ver con la reforma de la liturgia. Eh, lo pueden ver en Mercaba, en mercaba.org, que es un sitio católico donde están todos los documentos, o simplemente colocar en el Google la definición de liturgia del concilio y les va a aparecer lo siguiente, ¿ya? Lo hemos visto, pero lo vuelvo a poner y subrayo el concepto que estábamos profundizando. Entonces, la liturgia se define como el ejercicio. Ejercicio da la idea de que se hace frecuentemente del oficio sacerdotal de Cristo. Cristo tenía tres oficios, es sacerdote, profeta y rey, pero aquí se apunta al oficio de sacerdote y que es continuado en la iglesia y por la iglesia y bajo la dirección y por supuesto también con la manifestación del Espíritu Santo, a través del cual se hace actual la obra de salvación a través de signos sensibles y eficaces, dando así culto perfectísimo o muy perfecto a Dios Padre y comunicando a los hombres la salvación y la santidad. Entonces aquí tenemos, en esta definición de liturgia, aparece el concepto de que se hace a través de, por supuesto, es el ejercicio, está Cristo, está el Espíritu Santo y están los elementos que se llaman signos sensibles y eficaces. Entonces, nosotros comenzamos a hablar del concepto de signo y entramos a la noción de signo y en general dijimos que el signo es un instrumento, ¿cierto? Que por la relación que tiene con otra cosa, ya les voy a mostrar un esquema. Generalmente la otra cosa es del mundo espiritual y el instrumento que está relacionado con esa parte espiritual es algo que nosotros podemos ver y palpar con nuestros sentidos, ¿ya? Y por el solo hecho de que conozcamos este elemento físico, que lo captamos con nuestros cinco sentidos, ¿ya? Em, Nosotros conocemos la relación que tiene con aquello que necesitamos conocer de la parte espiritual. Y nos hace presente a nuestra inteligencia aquello que desconocemos que está en el reino del Señor, ¿cierto? Así que habíamos visto esta definición. Es un instrumento que por la relación que tiene con otra cosa, esa otra cosa está en el reino de los cielos o en el mundo espiritual,
Y dice, por el solo hecho de ser conocida esta relación que tiene el signo con aquello, hace presente a nuestra inteligencia lo que desconocemos. ¿Ya? Ya vamos a hacer hice un dibujo para que sea más sencillo, para que lo abstracto sea más concreto. Y también vimos que cuál era la función. Entonces dice que de cierta manera apunta a nuestra potencia cognoscitiva. La potencia cognoscitiva, hermanos y hermanas, tiene que ver con nuestra inteligencia. Entonces, el signo hace presente a nuestra inteligencia, hace las veces de esa otra cosa que no podemos ver, que está oculta, que está ausente, y el signo viene como a sustituirla. ¿Ya? Viene como a sustituirla. ¿Mm? Viene como a manifestarse en nosotros aquello que está oculto del mundo espiritual. Siempre, y el Señor, yo no quise entrar en tantos detalles, pero alguien podría preguntar por qué el Señor tuvo que utilizar medios materiales, medios físicos, medios palpables y tangibles por nuestro sentido, para hacernos conocer la verdad espiritual, la gracia, etcétera. ¿Por qué utilizó? Bueno, porque dentro del sentido teológico de la liturgia, lo teológico que tiene la liturgia es que los signos, que son cosas que podemos ver, oler, palpar, gustar, ¿cierto? Oír incluso, esos signos son objetivos. Entonces ya no es algo que tiene que ver con mi deseo, con algo personal, que para mí sea otra cosa el signo, para el hermano Pablo, él tenga otro elemento que le haga pensar en lo mismo que yo estoy pensando, otra persona tiene otro y otro, y así. ¿Se imaginan que todos tuviesen sus propios signos? Entonces eso sería muy subjetivo, muy personal, muy antojadizo, eh, muy individual. Entonces el Señor, para ser objetivo, elige estos signos para que de una vez por todas comprendamos toda la iglesia. Ah, ya, el agua es signo de la limpieza, la purificación, de, del ingreso a a la vida cristiana, del borrado del pecado original. eh, las velas son el signo de la luz de Cristo. Entonces, todos hablamos el mismo idioma. Entonces, por eso que el Señor elige elementos físicos que todos podamos comprender y que no depende del antojo del sacerdote, del hermano, del fiel, del obispo. No, tiene, tiene que ser algo que todos estemos de acuerdo. Le voy a poner un caso de física. Se imagina que el metro de nosotros sea distinto, la longitud metro sea distinta a la longitud metro de Argentina, y que Costa Rica tenga otro metro, a lo mejor de 90 centímetros, el de nosotros el de 100, el de Argentina es de 95, en Europa sea de 50, sería un desorden, un caos. Las cosas que nosotros son un metro nos llegarían más chicas o nos llegarían más grandes. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el concepto de tiempo. Todos nos pusimos de acuerdo que el segundo fuera igual para todos, que el minuto tuviera 60 segundos, que la hora tuviera 60 minutos, etcétera, y que el día tuviera 24 horas. Se llegó a un consenso. Claro que eso es humano. Lo establecimos y lo establecieron personas, científicos. De hecho, se estableció en París. Por lo tanto, el kilogramo, el segundo, el metro,
para todo el mundo es igual. Y el Señor y la iglesia han hecho algo parecido, ¿cierto? Que el agua significa es para todos lo mismo. Las velas, la misma cosa, todos entendamos lo mismo. Y eso se llama la ley de la objetividad de, de los signos en particular y de la liturgia en general. Entonces, hasta en eso se nota de que Dios quiere las cosas ordenadas. Entonces, si viajamos nosotros a Europa, el agua del bautismo significa lo mismo que en Latinoamérica, lo mismo que en Estados Unidos, en todas partes igual. Entonces, decíamos la última vez que, los signos que nosotros usamos fueron establecidos primeramente por la voluntad de Dios y por la iglesia. No fueron cosas antojadizas. En cambio, nosotros, por ejemplo, a nivel humano, tuvimos que se estableció un signo desde el punto de vista de nosotros que la bandera representara la patria. Así que ese, ese, ese género con colores, con signos, con símbolos, con dibujos, ¿cierto? Representa la patria. Cuando se hace un respeto a la bandera, significa amor a la patria. Y lamentablemente eso es lo que no entienden, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que no se puede jurar a la bandera porque estaría haciendo idolatría, tampoco se puede saludar la bandera. Y el problema es que ellos no tienen el concepto de signo, porque en realidad nosotros no estamos idolatrando una bandera, sino que nosotros estamos manifestando nuestro amor a la patria. Y es porque la cristiandad de ellos eh, es es muy básica. No, no han entrado en las profundidades el que el Señor nos ha dado a conocer a través de esto que es la liturgia. Entonces, y también, por supuesto, tienen otras cosas que están erradas. ¿M? No, no donan sangre, ¿m? etcétera. Pero bueno, a lo que apunto es justamente al signo. Entonces, lo que hace el signo es darme a conocer algo que yo no conozco a mi inteligencia. Fíjese que es esa la potencia de la inteligencia, no al sentimiento, porque hay que tener cuidado, porque primero las verdades de fe, los principios de fe, tienen que llegar primero al entendimiento. Y cuando el entendimiento los profundiza, los reflexiona, los medita, los da vuelta, los mira de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, derecha, izquierda, que es la meditación que yo llamo de las 6 caras, cuando le da vuelta y le empiezan a llegar de parte de Dios la revelación, ahí nace el sentimiento de amor, de agradecimiento, y ahí viene el gozo porque uno logra entender algo que no comprendía. Pero primero tiene que entrar por el entendimiento. Y el Señor se preocupó de que el signo fuera conocido por los 5 sentidos, porque las 5 entradas que tenemos en nuestro cuerpo nos dan información de aquello que nos llega a la inteligencia y con la inteligencia podemos nosotros elevarnos a aquello que está significando esto que estoy viendo. Entonces, voy a hacer aquí tengo un dibujo yo que lo estuve haciéndolo, dándole hartas vueltas para que me puedan entender. Así que voy a hilar fino ahora, voy a picar más finito. ¿M?
Entonces, nosotros vivimos en un mundo físico de tres dimensiones, todo tiene ancho, alto y espesor, ¿cierto? Vivimos en un mundo de tercera dimensión y en ese mundo están todas las cosas que nosotros perciben nuestra vista, nuestros oídos, nuestro tacto, todo está ahí, ¿ya? Todo está en el mundo y ahí vamos a poner algo, cualquier cosa, ¿ya? Y eso que tenemos allí, entonces va a ser conocido por los cinco sentidos. No sé, pues piense en el agua, piense en las velas, piense en en el aceite crismal, piense en la imposición de mano, o sea, todo aquello que puedo ver, que puedo oír, que puedo tocar, etcétera. ¿Mm? Y eso que yo puedo tocar, oír, palpar, es decir, recibir toda la información a mi inteligencia, eso es lo que se llama signo. Pero es algo físico, es algo que tiene existencia real, es algo que yo puedo ver, palpar, escuchar, degustar, etcétera. ¿Ok? Entonces, el signo vive en la realidad, el signo vive en esta dimensión, el signo es conocido por nosotros, no es una cosa rara, ni extraña, ni que nos haya llegado, no sé, de una dimensión extragaláctica, no, lo conocemos. Y yo decía que hay signos naturales, por ejemplo, decíamos que em, si una guagua llora, eso es signo de que le pasa algo. Entonces ahí tendríamos un signo audible. Ah, la guaguita a lo mejor necesita comer, necesita cambio de pañales, le pica algo. Entonces los gritos son el signo de una necesidad que tiene el bebé. Y también decíamos, por ejemplo, que si en un regimiento un militar tocaba la trompeta temprano en la mañana, entonces eso era signo de que tenía que levantarse la tropa o dirigirse a tal o cual lado. Entonces, el signo ahí es el toque de trompeta. En la guagüita es el llanto. Y la mente, ¿qué es lo que hace? La mente hace una interpretación. Pero estamos tan acostumbrados a esa interpretación que no nos es rara, no nos es desconocida. ¿M? Es algo muy familiar. Es familiar de que si yo veo que está saliendo humo, es porque hay fuego. Entonces, hay signos naturales que por la relación que tiene directamente con aquello que lo está generando, hay una relación de causa-efecto. ¿M? Y hay muchos signos naturales, muchos. Eh, por ejemplo, las palabras que yo estoy diciendo son signos de lo que yo estoy pensando. ¿M? Usted no sabe lo que pienso hasta que yo no pronuncio signos audibles. Y esos signos audibles son el léxico. Y nos hemos puesto de acuerdo de que todos entendamos que una palabra dada es para todos, tiene el mismo significado. Entonces, este mundo del signo es muy amplio. Estamos llenos de signos por todos lados. Si nosotros vemos un punto entre dos números, ese es el signo de multiplicación. Pero y alguien podría decir, ¿y por qué eligió el punto? Bueno, es que tuvimos que ponernos de acuerdo. Entonces, pues, nos pusimos de acuerdo a nivel mundial que el punto significara multiplicación, que la cruz chiquita significara suma, etcétera, que la rayita entre dos números significara división. Entonces, el signo también ha sido creado por el ser humano, pero los signos litúrgicos, hermano, han sido la voluntad de Dios. Dios los eligió. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Señor?
elige una roca para que Moisés le hable y salga agua. ¿Por qué elige una roca? Bueno, porque la roca allí es un signo y símbolo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la roca? La roca tiene estabilidad. La roca es dura, es firme. La roca es, no se puede mover con facilidad. Y, y le tiene que hablar para que entregue agua. Bueno, el Señor Jesucristo nos ha entregado agua, ríos de agua viva por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la roca tiene muchas cualidades físicas que nos hacen pensar y nos abstraen. Tenemos que subir al mundo espiritual para pensar en el Señor Jesucristo. Entonces, el signo que vive en el mundo físico que captamos con todos nuestros sentidos nos permiten conectarnos con el mundo espiritual. Porque hermano, el mundo espiritual nosotros no lo conocemos. Para nosotros es invisible. Eh, de hecho, les voy a decir de que los cinco sentidos todos tienen limitaciones. El ojo humano ve desde los 470 nanómetros hasta los 770 nanómetros, que es la longitud, porque cuando usted ve colores son ondas. Todo lo que usted ve son puras ondas que tienen una longitud de onda. Y usted puede ver de 470 a 770. Es decir, puede ver desde el rojo hasta el violeta. Más acá no puede ver el infrarrojo y más allá el ultravioleta no lo puede ver. Entonces nosotros tenemos muy limitado el sentido de la vista. Es una pequeña fracción de todo lo que existe. Usted no puede ver los rayos gamma ni los rayos cósmicos, ni tampoco puede ver las ondas gravitacionales, ni las ondas que nos llegan de la radio, de la televisión. Todo eso para nosotros es desconocido, es invisible. Pero por otro lado, ¿se imagina usted que pudiese ver todas las ondas que existen en el mundo? Tendría saturada la vista. Tendría, pero vería las señales de los celulares, vería la de la televisión, de la radio, del calor que genera onda. Tendría, pero saturada la vista. Entonces el Señor por algo lo acotó de 470 a 770, porque eso nomás podíamos ver y disfrutar. Y si necesitamos captar algo espiritual, ahí están los signos. El oído también, pues el oído no puede escuchar más de 20.000 Hz, no puede escuchar supersónico ni infrasónico. Entonces, todos los sentidos son como pequeños, ¿cómo le podría decir? Son pequeños traductores o transductores que captan algo de la realidad física pero no conocemos toda la realidad. Por eso que para nosotros el mundo espiritual es desconocido. Y el signo nos hace llegar al mundo espiritual. Entonces, hay un signo que es físico, que vive en este mundo y que nos lleva, perdón, voy a hacer, algo pasó, ahí está. Y nos lleva a lo que hemos denominado la cosa significada. No sé, pues recién dije el signo de las velas que me indican, a qué me señalan, a la luz espiritual de Cristo. Entonces la cosa significada sería la luz espiritual de Cristo y el signo serían las velas. Y esa cosa que el signo representa hace las veces es como un sustituto, como un reemplazante que nos permite acercarnos, es justamente desconocida por nuestros cinco sentidos. Por eso que el signo es como un puente.
es un puente al mundo espiritual. Es lo mismo que con los objetos matemáticos. La matemática es un mundo, como podríamos decir, espiritual, pero usamos signos como cruz, rayita, números, para poder entender ese mundo abstracto. Y nos manejamos con las cuatro operaciones y, y las usamos para nuestra realidad física, pero no tienen el más no tiene existencia, ni el 5 tampoco, porque están en otro mundo. Entonces, algo parecido es lo que hace el signo. ¿Ya? Hay signos libres. Los signos libres significan que el hombre puede tomar cualquiera y él darle la interpretación que desee. Para una comunidad, para un grupo, por ejemplo, los scouts usan un pañuelito y usan ¿cierto? Un palito como una lanza con un pelaje, y para ellos todo eso tiene un significado de la exploración, de la sobrevivencia. ¿Mm? Los equipos de fútbol también tienen por ejemplo, nuestro escudo nacional. Ahí tiene el huemul, estoy hablando del escudo chileno, y tiene el cóndor. ¿Mm? Que eso significan algo. Entonces, esos son signos libres que los hombres han tomado para dar a conocer algo. Pero en los signos litúrgicos no fueron antojadizos, ni fueron tomados como uno quería. El Señor los estableció. Varios de ellos están en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y algunos los ha ido desarrollando la Iglesia, la cristiandad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el signo pan, que lo puedo tocar, comer, degustar, ¿a qué me lleva? ¿En qué me lleva? ¿Cuál es la cosa significada? ¿Qué representa? Representa el cuerpo sacrificado de Cristo. Como el Señor Jesucristo ya no está aquí, el Señor Jesucristo partió a la presencia de Dios Padre y está sentado a su diestra. Entonces nosotros cuando comemos, cuando se parte el pan, se parte la hostia, se quiebra, ¿cierto? Nos hace acordar del cuerpo partido a través de sus sufrimientos, a través de sus heridas, que no fueron 5, fueron 7, ¿cierto? Los 5 fueron en las extremidades, pero hay que acordarse eh, en la lanza que le atravesó el soldado romano, es en la sexta, y al ver la parte de atrás de la espalda, las espaldas estaban horadadas, porque lo golpearon con látigos de correas de cuero, con trozos de hueso y fierro que estaban en las cuerdas. Entonces, cuando al Señor Jesucristo lo golpeaban en la espalda, se incrustaban estos trozos y le arrancaban la piel. Ahí está la séptima herida. De las 5 extremidades, más el costado y más la espalda. Entonces nosotros no vemos eso. Para nosotros eso es desconocido. Eso está en el mundo espiritual, porque Él está en el mundo espiritual. Pero cuando participamos de la comunión y se parte la hostia, el pan, ¿cierto? No, nos lleva nuestro entendimiento a aquel momento de la cruz. Viajamos en el tiempo y traemos eso que ocurrió hace 2000 años al presente, y por eso se llama una actualización. En la misa se actualiza, se hace actual, se hace presente el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Y todo ello, ¿gracias a qué? Al signo pan, al signo hostia.
Y lo mismo podríamos, por ejemplo, ahí hay un obispo que le está poniendo las manos al niño. Ahí está ese es el signo, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Bueno, eso representa el sacramento de la confirmación y significa que el niño está recibiendo algo que no se puede ver, está recepcionando el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve, como dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del agua y del Espíritu. Entonces ahí está recibiendo algo invisible. Ah, entonces cuando se tocan con las manos, es el signo, viene el Espíritu Santo al niño. Por eso que Pablo dice, no impongáis con ligereza las manos a cualquiera, le decía a los ancianos u obispos. Obispo es griego, anciano es español. ¿Mm? De hecho, yo les contaba ya una vez que una persona católica practicaba el Reiki y el Reiki usa la imposición de manos. Y estudiando la escritura se dio cuenta que la única vez que se imponen las manos es para otorgar el Espíritu Santo y nada más. Por lo tanto, él lo que estaba haciendo era imponiendo las manos, pero no para transmitir el Espíritu, estaba transmitiendo entidades. Hay un testimonio de él. Entonces, el signo de imposición de mano es exclusivo de una realidad litúrgica y que, sí, y que solamente señala a la presencia del Espíritu Santo en la persona. Y podríamos poner varios ejemplos, ¿cierto? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, a ver si me la pueden, el que quiera contestarla, y si no, no se preocupe. Esta es la pregunta. Entonces ya tenemos clarito, ¿cierto? El signo está en el mundo físico, es captado por los cinco sentidos, el gusto, la vista, el tacto, el olfato, ¿cierto? Y vive en el mundo real, lo conocemos nosotros, y nos lleva a través de una relación que tiene con algo espiritual, ¿cierto? A darnos información a nuestra mente de el cuerpo de Cristo, la vida nueva, el Espíritu Santo, etcétera, el amor de Dios. Entonces, pero eso está en el mundo espiritual, pero con el signo se nos hace cercano y es una realidad objetiva y establecida por la voluntad de Dios y por la iglesia. ¿Cierto? Yo creo que eso quedó meridianamente clarito. Digamos que todo lo que dije en la última clase, aquí lo estoy sintetizando con estos dibujitos. Lo que pasa es que para hacer estos dibujitos hay que tener harto tiempo y es lo que falta. Entonces, la pregunta es, porque cuando uno prepara clase, yo me hago hartas preguntas. Yo digo, a ver, ¿qué preguntaría una persona, un alumno? Me pongo en el plano de que yo no sé nada, no sé absolutamente nada. A ver, entonces me hice esta pregunta yo y se la hago a ustedes. ¿Qué cosa es aquella que hace que el signo sea el sustituto o haga las veces de una verdad, de una realidad espiritual o de una gracia divina? ¿Qué es aquello que el signo se transforma, ¿cierto?
en algo que me lleva al mundo espiritual. Porque si yo traigo el esquema, ahí tengo el signo conocido por nuestros cinco sentidos, y ahí tenemos la cosa significada que es, perdón, perdón. Cierto que el signo que está en la realidad me hace conocer algo espiritual que es lo que la cosa significada. Entonces mi pregunta es, ¿qué le falta a este esquema para que el signo realmente me traslade mi entendimiento, mi inteligencia y por supuesto a continuación mi devoción, mi amor, mi piedad a algo espiritual? ¿En qué momento el signo, lo material, es un puente para llevarme al mundo espiritual? ¿Qué es lo que le falta a eso? Pregunto a mi audiencia. Sí, Yo creo que lo que le falta es la gracia divina. ya, pero más concreto. La Al- invocación al Espíritu Santo, ¿Ya? ¿A través de qué? Yo creo, don Héctor, que es a través del conocimiento, como dijo usted, si no conocemos, no podemos, ¿Ya? si no entendemos, Sí, pero ¿en qué momento el signo realmente me lleva al mundo espiritual? ¿Qué es lo que hay que hacerle al signo para que el tránsito sea un vehículo de algo espiritual? tener fe, creer, Ah, sí, esas son las disposiciones ya, pero algo más específico y concreto, incluso se puede captar por los cinco sentidos. Algo le falta. Voy a poner una flechita, mire. Las flechitas están dirigiéndose de arriba a abajo. Para que ese signo sea realmente un signo eficaz de la gracia que usted acaba de mencionar, algo tiene que venir sobre el signo. Algo tiene que Co- venir sobre el signo. ¿Qué viene sobre la el signo? consagración Ya, ¿y con qué se hace? con la palabra. Muy bien, excelente, muy bien, claro. Eso es lo que se llama la forma, que son las palabras o rito que pronuncia o dice el ministro del sacramento. Entonces, podríamos tener el signo que sirve para llevarnos al mundo espiritual, para darnos a conocer una realidad espiritual o la gracia del Señor. Pero si no se pronuncian las palabras, no se hace el rito, ese signo no es signo, es cualquier cosa. Entonces, entonces eso se le llama la forma y al signo se le llama la materia. ¿Ok? Entonces, es lo que usted decía, la invocación al Espíritu Santo, claro, la epiclisis, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la Eucaristía. Claro, pero uno invoca al Espíritu Santo, ya tiene que venir el Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo viene el Espíritu Santo? ¿Con qué? con la Diciendo, consagración. claro, diciendo las palabras. Y eso, desde el punto de vista técnico, teológico, se llama la forma. ¿Ah? Se llama la forma. Entonces, eh, yo hice un cuadrito donde voy a poner, no sé si alcancé a poner todos, pero por lo menos unos cinco sacramentos, donde vamos a ver la forma, o sea, las palabras que se pronuncian para que esa materia, que es el signo, ¿cierto?, se transforme realmente en en un puente que me lleve a una realidad espiritual. Entonces, aquí yo lo hice. ¿M? Entonces, dichas las palabras, recién, por eso la flechita apareció, la flechita no estaba. Dichas las palabras, la forma, entonces recién me lleva a la cosa significada.
recién me lleva a la luz de Cristo, recién me lleva a la gracia divina, recién me lleva al amor de Dios, me lleva al sacrificio del Señor, etcétera. Sin las palabras, ahí estamos mal, ¿ya? Y las palabras, por ejemplo, en la Eucaristía tienen que ser exactamente las que pronunció el Señor Jesucristo. Y ahí está y ahí está el poder. Por eso que, por eso que la hostia y el vino se produce la transubstanciación por las palabras dichas y no son palabras humanas de un humano cualquiera, sino que son las palabras que pronunció el verbo que es llamado la palabra de Dios. Y esa palabra tiene tal poder que cambia la sustancia de nuestros signos o la sustancia de nuestra materia y la transforma en signos eficaces que nos transmiten vida, nos transmiten gozo, nos transmiten fortaleza, muchas cosas. Nos transmiten gozo, alegría, eh, más fe, más piedad, porque son las palabras del Señor Jesucristo, es la palabra de Dios la que produce el cambio. Por eso que el Señor al principio en el Génesis, ¿con qué hizo todo? Con la palabra. Todo lo hizo con la palabra. Bien, entonces yo hice un pequeño esquema, ya con algunos poniendo, no, no miren abajo todavía, ahí me faltó. Entonces puse yo esta tablita. Entonces, los, los, los 7 sacramentos tienen 5 elementos. 5 elementos tienen, por ejemplo, el nombre del sacramento, la materia del sacramento, la forma, la forma, las las palabras rituales, el ministro que las pronuncia y el sujeto que las recibe. Esos son, podríamos decir, los 5 pilares de cada uno de los 7 sacramentos. Entonces, por ejemplo, yo quiero apuntar a la forma, que son las palabras. Tenemos el bautismo. ¿Cuál es la materia del El bautismo? agua, El El agua agua. natural, muy bien, excelente. En la Didache que de los apóstoles, que fue un escrito que se encontró a finales de 1800, si no me falla la memoria, que ellos escribieron el año 90 después de Cristo, entre el 90 y el 100. Ahí los apóstoles dan claras especificaciones de las características del agua y qué pasaría si no se tiene tal agua. Por ejemplo, ellos recomendaban agua corriente. Agua corriente significa que corra, pero si no tienen agua corriente, agua quieta, ya. Y si no hay agua helada, ya puede ser con agua caliente. Ya, y si la cantidad de agua no es lo suficiente para sumergir una persona, entonces se toma una redoma con agua y se vierte 3 veces la cabeza. De ahí viene entonces el bautismo de esa manera. ¿Mm? Pero al principio era sumergiendo totalmente a la persona, ¿ya? Bueno, pero en estos momentos no voy a entrar en esos detalles. Y aquí están las formas son las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma del sacramento, del bautismo. Son las palabras que se ciernen, se, se pronuncian, ¿cierto? Sobre la persona, pero sobre también el agua. Y el agua entonces
se transforma en vehículo de gracia, limpieza, de nuevo nacimiento, de incorporación a la iglesia, etcétera. O sea, todas esas verdades que nosotros no podemos ver, que están en el mundo espiritual, van en el agua donde se pronunciaron estas palabras. Las palabras, ustedes tienen que, yo les recomiendo, para que me entiendan más todavía, vean un documental que se llama Los mensajes del agua de Masaru Emoto, un científico japonés. No sé si les habré contado, pero Masaru Emoto hizo como 10.000 experimentos con el agua. Y se dio cuenta que el agua guarda las palabras que se pronuncian sobre ella. Por eso que el documental se llama en realidad La memoria del agua. Entonces, cuando una persona pronuncia palabras sobre el agua las capta y las guarda. Y eso es un hecho científico. Entonces, imagínense, yo ahí entendí cuando la persona habla bendiciendo el agua, esa bendición queda guardadita en el agua y por lo tanto cuando la persona toma esa agua y se la pone, esa bendición se la lleva hacia su cuerpo y su cuerpo es bendecido, porque el agua guarda toda onda sonora, la guarda. Y de ahí, cuando se descubrió eso hace relativamente poco, unos médicos empezaron a aconsejar a las personas que tenían enfermedades que pusieran un envase con agua cerca de la música clásica, la tuvieran todo el día y al otro día se la fueran tomando de a poquito. Y como la música clásica, los cantos gregorianos, toda esa música hermosa, está hecha está hecha del punto de vista espiritual, al tomar el agua que captó toda esa música bonita, ahora si usted le pone cántico espiritual es mejor, entonces le va sanando el cuerpo. Y eso reafirma que entonces las palabras que se pronuncian sobre las materias, en este caso sobre el agua, produce el efecto, ¿cierto? Que es que la persona, ¿cierto? Reciba la limpieza, incorporar a la iglesia, se le borre el pecado original, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, científicamente está comprobado. Entonces, el ministro del bautismo, la persona que bautiza, obispo, sacerdote, diácono. Y el sujeto, ¿cierto? El que experimentó, un niño o una niña o un adulto, ¿cierto? Ya, en la confirmación, ¿cuál sería la materia? El aceite. Por un lado, y lo otro, la unción con el Santo Crisma, y la otra, la imposición de mano. ¿Ya? Entonces, ¿y cuáles son las palabras que hacen de que el Santo Crisma y la imposición de mano haga que sea un canal perfecto para que por allí vaya el Espíritu Santo hasta la persona? Son las siguientes. Ahí está la forma. Recuerden que la materia es lo palpable, lo que captan los cinco sentidos, y la forma son las palabras para que efectivamente la materia sea vehículo de gracia, sea vehículo de, ¿cierto? De lo espiritual, de la realidad que se quiere llevar a cabo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, esas palabras hacen de que el santo crisma, el santo óleo y la imposición de mano
sea realmente efectiva. Ahora, yo sé que aquí estamos nosotros poniendo énfasis porque el tema salió a raíz del concepto de signo. Y el signo es propiamente tal eficaz, ¿cierto? Recuerde que la definición que nosotros tenemos de signo es que la, se actualiza la obra de salvación a través de signos sensibles y eficaces. Se actualiza la obra de salvación a través de estos signos. Entonces son estas palabras, ¿cierto? El ministro ordinario de la confirmación es el obispo o el sacerdote o presbítero. Y el sujeto es todo bautizado que no haya sido confirmado, ¿cierto? Lo mismo si vamos a la penitencia, ¿cierto? Que la penitencia la tenemos en... yo cuando estaba más joven no entendía este pasaje de Apocalipsis, perdón, de Juan, que dice, esto está en Juan capítulo 20, y cuando entonces Jesús les dijo otra vez, cuando se presentó recién resucitado en el aposento alto y se asustaron los apóstoles, les dijo, paz a ustedes, como me envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero eso fue en Juan capítulo 20, el Señor está resucitado, pero 40 días después que resucitó vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Al aposento alto, y ahí recibieron el Espíritu Santo como lenguas de fuego, y aquí lo dice acá. Entonces, bueno, pero ese otro tema. Y les dice, recibid el Espíritu Santo a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos o perdonados. Y a quienes se los retuviere, les son retenidos. Y ahí está, ¿cierto? El sacramento de la penitencia. Bien, entonces, ¿cuál es la materia? La materia de la penitencia, bueno, ahí ya es algo un poquito más abstracto, pero es algo real. Serían los pecados veniales y los pecados mortales. Claro, si la penitencia me permite a mí, ¿cierto? Confesar. ¿Y qué tengo que confesar? Mis faltas, mis transgresiones, mis desobediencias, mi egoísmo. Porque acuérdese que cuando Dios creó al hombre, los creó para llenarnos de deleite y para otorgarnos todo cuanto Él quería, ¿cierto? Para que estuviésemos plenos. Éramos como una vasija en que Él había llenado todo para que nosotros estuviéramos plenos y satisfechos. El problema es que con nuestros primeros padres desobedecieron, esa llenura que teníamos del otorgamiento de las bendiciones de Dios para llenarnos, se volvió hacia nosotros y nos pusimos egoístas. Entonces todos los seres humanos ahora queremos solamente recibir. Y a medida que uno va creciendo en lo espiritual, recién empieza a darse cuenta y empieza a dar o a otorgar a otros. Pero nosotros por esencia somos egoístas, tenemos un grado muy grande de egoísmo y ese egoísmo nos lleva a cometer muchas faltas, muchos pecados. Entonces, la materia, digámoslo, el contenido del sacramento de la penitencia son los pecados. ¿Y cuáles son las palabras
que se pronuncian, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, son esas palabras, palabras divinas, las que hacen efectiva, ¿cierto?, la absolución de las faltas que la persona comete. Claro, aquí yo estoy partiendo de la base, sí, hermano, que eso lo vamos a ver después, porque es muy importante. Los sacramentos los puede recibir cualquier persona, pero los sacramentos requieren de cada sujeto una disposición e intención. Y ese tema es bien amplio y lo vamos a ver en algún momento dado, ¿ya? Pero yo lo que estoy en este momento enfatizando es que el signo es propiamente eficaz, es decir, es vehículo de gracia de Dios, es por las palabras o la forma que se dicen sobre la materia. Y bueno, lo puede hacer un sacerdote o en caso extraordinario el obispo, el papa, y lo recibe todo bautizado que haya cometido algún pecado mortal o venial, ¿cierto? Y la Eucaristía, ¿cuál es la materia? Bueno, todos lo sabemos, el pan de trigo y el vino de la vid. Ahora, es interesante, no sé si ustedes han meditado, pero el Señor, fíjese que eligió el pan que se obtiene de la harina y la harina, perdón, se obtiene del trigo, y el trigo viene del mundo o del reino vegetal. Y el vino viene de una parra, de una vid, de la uva, y la uva viene de un arbusto, y ese arbusto es del reino vegetal. O sea, el Señor eligió dos signos del mundo vegetal. No los eligió del mundo mineral, ni los eligió del mundo animal, sino que los eligió del mundo vegetal. El trigo y la vid son de ese mundo, de ese reino. Y no es casualidad de que el mundo vegetal es formado el tercer día, que fue el día domingo se hizo la luz, el día lunes separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y el día martes dijo que el mar se saliera y se corriera y saliera a la tierra, y a la tierra le mandó a que germinara. Y ahí tenemos el día martes, el día en que el Señor toma los elementos físicos para que sean signos de su cuerpo y de su sangre. Se los menciono porque si el Señor eligió esas dos cosas, el trigo, y cuando al Señor lo visitaron unos griegos que son muy inteligentes, usted sabe que los griegos siempre andan filosofando, preguntándose cosas. Bueno, los griegos de aquel tiempo. Y esos griegos buscaron al Señor y habían subido a adorar en la fiesta. Y se acercaron a Felipe, uno de los apóstoles, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Eso le pidieron los griegos a Felipe. Estoy leyendo Juan capítulo 12. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, al hermano de Pedro. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesucristo. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso le mandó a decir el Señor a los griegos. Entonces los griegos, ¿y por qué le mandó a decir, por qué? Porque ahí hay un símbolo. El Señor les contesta con símbolo pues como ellos le dan vuelta a las cosas en la mente, ¿ah? Para que use la mente, porque al Señor le gusta que usemos la mente para meditar y saquen la conclusión. Y ahí utilizó el trigo. Lo que pasa es que el trigo, si el trigo no muere, ¿cuándo muere el trigo? El trigo muere, hermanos y hermanas, cuando el trigo usted lo entierra debajo, ¿cierto? Lo tapa, empieza a echar agüita, el trigo muere y empieza a salir empie- se, se abre la cáscara y empieza a salir un tallito y de ese tallito crece y después sale la espiga. Entonces el trigo tiene que morir como trigo, el trigo con esa carcasa dura que tiene que morir, pero ¿cuándo muere? Cuando se entierra, cuando se sepulta. ¿Y por qué el Señor dice, si el trigo no cae en la tierra y muere, queda solo? Claro, si el trigo queda encima de la superficie, ahí va a quedar solo, pues, no va a producir fruto. Pero si muere y es enterrado, produce más trigo. ¿Y de quién está hablando el Señor? Del mismo. Era necesario que el trigo, ¿cierto?, muriera para que el Señor que elige como signo de su cuerpo el trigo. Porque fíjese que si usted piensa cómo llega el trigo a ser harina, el trigo lo tienen que arrancar de la espiga. Después que lo sacan de la espiga, lo tienen que moler. Lo muelen, lo golpean. Y eso coincide con lo que dice el profeta Isaías acerca del Señor Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. El Señor Jesucristo no solamente fue herido por nuestras rebeliones, nuestras rebeldías, sino que el Señor Jesucristo fue molido. ¿Y qué elemento de la naturaleza se muele para dar un alimento que es básico? El trigo se muele. Por eso el Señor eligió el trigo como una figura de Él y también como signo de su cuerpo. Entonces no son signos antojadizos, sino que tienen una raíz profunda, tienen un significado, tienen un fundamento eh, que concuerda perfectamente y está relacionado con todo el ser del Señor y toda su obra y, y toda su pasión que lo llevó para que nosotros tuviéramos salvación. Y podríamos hacer la misma meditación. Fíjese que el vino, antiguamente los sacaban o sea, el vino, perdón, la uva la sacaban y la ponían en unas tinajas grandes y arriba se subían personas y ¿qué es lo que hacían? Con los pies molían las uvas para sacarles todo el jugo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen en común el trigo y la uva? Que ambos son molidos, aplastados
por manos humanas. El trigo es más duro que la uva, por supuesto, pero ambos son molidos, triturados. Y el trigo es molido a tal punto que se transforma en el polvo y ahí sale la harina. Entonces, qué nos quiere decir el Señor con haber sido molido, aplastado, todo lo que tuvo que sufrir por causa de nosotros? Entonces, si usted profundiza en los signos, hermano, aquí me quedé un buen rato en este, y en los otros no tanto, porque bueno, la Eucaristía usted sabe que es el centro y culmen de la liturgia y de la misa. Por eso me dediqué un poquito más a este. Pero podríamos hacer el mismo ejercicio y reflexionar sobre los otros elementos, el agua, el aceite, la imposición de manos. Entonces, ahí uno tiene que darle vuelta y ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y ahí usted empieza a sacar cosas, verdades espirituales preciosas. Entonces, las palabras ahora dichas sobre el pan de trigo, la hostia y el vino. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. ¿Cierto? Etcétera. Si no se dicen esas palabras, que son palabras dichas por el Señor, entonces no tendría sentido el pan de trigo y el vino, no sirven de nada. Ahora, una cosa sí les digo, no es exclusivo de la cristiandad el usar signos. También en las otras religiones también tienen signos. Hasta las religiones paganas tenían signos. De hecho, hay un hombre que con mala intención, yo tengo el libro, que dice que todo lo que hay en la misa son signos paganos, y por lo tanto es una celebración que tiene ese origen, y la persona piensa que porque en otras culturas usan los mismos signos, él lo asocia con que, también la misa también es algo pagano, es algo que viene de los dioses falsos, que viene de Egipto, que viene de Mesopotamia, pero están equivocados. Lo que pasa es que el Señor utiliza lo que ya está para establecer los signos. Y no es que venga de cosas paganas. De hecho, si viniera de algo pagano, le voy a poner un ejemplo. Hay muchas palabras en la Biblia que tienen origen pagano, por ejemplo, cuando el rico y Lázaro, los dos mueren, uno se va al Hades. El Hades es donde van los que no creen en el Señor y son atormentados. Y el Hades es uno de los dioses griegos que está a cargo del infierno. Bueno, el Señor permitió que se tomara justamente ese nombre para indicar el lugar donde están los atormentados. Y al tomarlo el Señor le da otro carácter. Pero no quiere decir de que porque se usa Hades en el Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, la Biblia tiene dioses paganos también. No, es lo mismo que los días de la semana, lunes, martes, miércoles, son deidades. A la Luna, a Marte, a Júpiter, a Mercurio, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Bueno, el ministro es un sacerdote y
participan de él todo bautizado, debidamente preparado, es sujeto capaz de recibirlo. Entonces, hermanos, por eso que yo quise como picar un poquito más fino, eh, e indicarles de que voy a volver un poquito para atrás a esta diapositiva. Todo esto no tiene sentido, no tiene trascendencia, no tiene nada espiritual si no tenemos las palabras dichas o la consagración. Consagrar, ¿sabes lo que significa? Significa hacer sagrado algo. ¿Y qué significa que algo sea sagrado? Significa que algo es apartado para Dios. Significa que es algo que se está santificando para Dios. Y ahí radica la, la eficacia en la forma, es decir, en las palabras que se pronuncian. Por eso que no se pueden pronunciar cualquier palabra. Por ejemplo, no es lo mismo una cena del Señor en una iglesia evangélica, porque ellos a veces la celebran una vez al mes y no necesariamente dicen las palabras exactas, pueden decir cosas cercanas, pero aquí no, aquí lo que importa es lo pronunciado, lo dicho que viene directamente de Dios. ¿M? Y me falta, tengo uno más, el sacramento de la unción de enfermo. ¿La materia cuál es? El aceite de oliva, bendecido por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo. Y la materia próxima es la unción con el óleo santo. Por eso que Santiago, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Santiago o el santo Jacob? Eso significa Santiago. Santiago dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Hay entre nosotros algún afligido que esté pasando por una tribulación, una aflicción de cualquier tipo? Dice, haga oración. ¿Hay alguno que está alegre? Pregunta Santiago. Cante alabanzas. Bueno, si usted no está alegre y está pasando por una prueba, hay que orar. Y si está alegre, cante. Y ambas cosas van dirigidas a Dios, porque si yo oro, son palabras a Dios, y si yo canto también. Ahora, cuando usted canta, cuando usted canta alabanzas a Dios, eso también tiene un impacto espiritual. ¿Cuál es? Salen arrancando los demonios. Los demonios no pueden soportar en sus oídos malignos que se canten cosas hermosas acerca de Dios. No lo soporta, sale huyendo. Por lo tanto, en la casa, si usted canta o pone música de alabanza al Señor, ¿cierto? Que reconozca su deidad, sus atributos, está purificando el ambiente. Purifica toda la casa, purifica las piezas, pero si usted tiene un hijo, un familiar en cuya pieza está escuchando rock satánico, él está haciendo la función inversa. Él está trayendo los seres a su casa. Por eso que no se puede escuchar cualquier música y no se puede ver cualquier cosa.
Y ahora que viene Halloween, todas las máscaras, todos los disfraces, todos esos dulces, todo eso, ¿sabe lo que produce? Es como un imán para que se manifiesten y vengan hacia ese lugar donde están las cosas, vengan los demonios que no se ven, pero los disfraces, los caramelos son signos de su presencia. Las sectas satánicas oran, entre comillas, oran a- al diablo para que todos esos dulces y disfraces lleven la parte demoníaca a los niños y a las personas que los pongan. Son signos, pero de maldad. Por eso que, por eso que en la casa, cuando usted canta, se van todos los seres demoníacos. Sí, basta con que usted tenga un familiar que no es creyente y usted se ponga a cantar, le molesta, le hace sentir mal, le hace sentir incómodo, le hace ver su realidad espiritual, no le gusta. Entonces, por eso que es bueno poner esa música porque espanta el mal. Ya, entonces, eso fue un entre paréntesis. Eh, ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y después la tercera pregunta, porque hace tres preguntas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Primera pregunta, haga oración. Segunda pregunta, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Y tercera y última pregunta, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿no? O a los obispos, o a los sacerdotes, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, porque a veces la persona se enferma porque comete pecados, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Entonces es el aceite que se unge sobre el enfermo y las palabras dichas. ¿Cuál es palabra? La forma, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces, ese aceitito, ¿cierto? Puesto sobre la persona, le va a traer sanación, eh, le va a traer también, y si el Señor permite que siga, le va a traer la capacidad de soportar la enfermedad y le va a perdonar los pecados. Entonces, es muy importante la palabra para que la materia sea sacramento, sea algo santo, apartado para Dios, que da a conocer su gracia divina. El ministro es todo sacerdote y el sujeto se puede administrar la unción de los enfermos, ¿cierto? Al fiel bautizado, que habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Bueno, no quise entrar en todos los detalles, hermanos, porque lo demás lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya?
Eso es lo que yo, pero quiero que se queden con ese para mí es el esquema más importante del concepto de signo. La forma o las palabras dichas sobre algo conocido por nosotros que nos lleva a aquello que es la cosa significada, puede ser la gracia, el amor de Dios, puede ser el perdón, muchas cosas, y que nosotros no vemos porque es desconocida para nosotros. Eso quiero que quede bien en claro. Por supuesto, hay libros de 1000 páginas sobre el concepto de signo nomás, pero la idea es ir avanzando también. Así que voy a parar la grabación. A ver, voy a dejar de compartir primero. Y saco entonces paro la grabación.